Shalom a todos de nuevo. Aquí lo pueden ver. Tengo un invitado por segunda vez en este canal y por segunda vez también en este espacio que no necesita presentación. Es, de hecho, yo creo que la persona más importante que ha pasado por este canal desde que este canal existe, Antonio Piñero, el profesor Antonio Piñero, que yo siempre digo que es la persona que yo creo que mejor ha explicado al Jesús histórico, por lo menos en español, que es el idioma con el que nos manejamos todos nosotros, y es un experto en el judaísmo de la época del Segundo Templo, y por eso hoy está aquí de nuevo con nosotros, porque hace poco salió publicado un nuevo libro que escribe el doctor Antonio Piñero junto con Javier Alonso, en donde explican cómo nació el cristianismo. Y por eso lo traje de nuevo de invitado para hablar del libro y para intentar responder un poquito a esa cuestión, ¿cierto? Que lleva interesando a los historiadores desde hace mucho tiempo. Shalom, profesor, ¿cómo está? Shalom. Yo estoy como dice la palabra, que Shalom es paz y bienestar. Bienestar completo, porque si no hay bienestar, no hay paz, hay preocupación, hay angustia. Yo estoy muy bien, no me quejo. A pesar de la edad que tengo, me encuentro bien, trabajo a gusto. O sea que sin quejas, esa es mi palabra. ¿Qué te parece? Sin quejas. Genial. Yo lo veo muy bien. Hablamos hace casi un año, la primera vez, y yo lo veo igual. El tiempo parece que no ha pasado y de hecho lo sigo viendo igual que en los vídeos que hay en YouTube de usted de hace 10 o 15 años dando conferencias. No hay casi ninguna diferencia. ¿Sí? Sí. Absolutamente. A lo mejor más blanco. Puede ser, pero me alegra mucho verlo bien y además me alegra mucho que siga trabajando, ¿no? Y siga publicando libros y nos siga deleitando a todos los que nos dedicamos al estudio y a la divulgación de este asunto. Y me gustaría mucho que empecemos. Tengo aquí el libro, Cómo nació el cristianismo, que usted tuvo la gentileza de enviarme para que lo pueda leer y podamos charlar un poco sobre él, que escribió junto con Javier Alonso. Y a mí me gustaría empezar con una pregunta que quizás algunos la dejarían para el final, pero a mí me gustaría comenzar con ella y luego ir paso a paso por los capítulos del libro, que me gustaría saber cuál es el motivo o cuál es la pregunta o cuál es el error común sobre los orígenes del cristianismo, ¿no? Porque así se llama el libro, así nació el cristianismo. Este libro intenta corregir o intenta explicar. Bien, el error común es que el cristianismo ha caído del cielo como un meteorito completo. Y por lo tanto, la gente no puede imaginarse, la gente de la calle, que el cristianismo nace como una secta puramente judía, como otras. Lo único que pasa es que otras sectas judías fueron devoradas por la vorágine de la historia. Y el judeocristianismo primero y el cristianismo después, pues tuvo una suerte, así, sin más. No sabemos si a lo mejor en el Imperio Romano ese Jesús que presentaba, o el Dios representado por Jesús, o la imagen de la mujer del cristianismo, cualquier cosa de esa, influyó y el cristianismo se expandió. Pero realmente el fundamento del cristianismo, como digo, es Jesús de Nazaret. Y es claro que hoy nadie que tenga dos dedos de frente puede negar que Jesús nació, vivió y murió como un judío. Por lo tanto, el cristianismo es un judaísmo acomodado. Jesús es interpretado por un judío radicalmente judío, pero helenizado, con otra mentalidad, que es Pablo de Tarso. Y Pablo de Tarso fue a su vez reinterpretado por sus discípulos. Y así sucesivamente hasta hoy. Es decir, que el judaísmo es un fenómeno
de reinterpretación. Digamos claramente que es un fenómeno de exégesis. Empieza ciertamente por el fundamento que es la figura de Jesús de Nazaret, pero esa figura, desde el principio, es decir, después de su muerte, con Jesús, paréntesis, con Jesús no hay cristianismo, ya lo hemos dicho, porque Jesús es solamente un fundamento. El cristianismo nace después. Entonces uno puede preguntarse por qué nace. Y habrá que responder que una serie de seguidores de Jesús creyeron firmemente que Jesús era el Mesías. Pero como eran judíos helenizados y muchos gentiles estaban de acuerdo, opinaron que el judío por voluntad divina era el Mesías no solo de los judíos, sino del mundo entero. Entonces, naturalmente, ese fundamento que es la figura de Jesús sufre, así tal cual, sufre por medio, ¿no?, una suerte de una especie de desjudaización estricta para transformarlo en un redentor que fuera vendible a las grandes masas del Mediterráneo oriental del siglo I, de tal manera que se da ciertamente una desjudaización de Jesús, pero al mismo tiempo ese hecho Mesías, no solo de los judíos, sino del mundo entero, tenía un mensaje potentísimo que no era al principio creíble en el Mediterráneo oriental del siglo I. Me explico. El mensaje potentísimo es: Dios ama al ser humano. El 99% o más de las masas del Mediterráneo oriental en el siglo I estaba convencido de que el Dios, por ejemplo, el Sol, u otro Dios, para ser Dios tenía que ser feliz y por lo tanto no se preocupaba de los mortales. O bien pensaba que no había una divinidad, sino varias divinidades con una suprema, por ejemplo, Zeus, pero que uno de los grandes divertimentos, así tal cual, de esos dioses era reírse y burlarse de los humanos con una base, porque muchos humanos habían querido sobrepasar su naturaleza humana y en un acto de desmesura habían pensado que podrían equipararse a dioses. Bueno, pues entonces el judaísmo es en el fondo una burla de este deseo de desmesura de que el ser humano puede equipararse a la divinidad. Uno. Segundo, la desmesura. Curiosamente, Dios ama a los hombres. Bueno, eso se lo dice uno a cualquier individuo en el Mediterráneo oriental en el siglo I y se tira por el suelo de risa. Pero así, diciendo, bueno, eso es imposible, porque si es Dios, los humanos no le importarán nada. Y si le importaran algo, de verdad, dejaría de ser Dios, porque eso se sometería a preocupación. Total, que eso era incomprensible. Ahora, el mensaje, Dios ama al ser humano, caló de una manera impresionante. Y sobre todo, curiosamente, influyó en las mujeres, con un temperamento muy afectivo, o más afectivo normalmente que los varones, y por lo tanto ese mensaje sencillo, Dios ama a su criatura, les llegó muy profundamente. El mensaje del cristianismo, indirectamente, es
El cristianismo empieza entre damas, entre mujeres. La aparición es a María Magdalena, las discípulas tienen un papel importante, los varones son increyentes al principio, son las mujeres las que convencen a sus maridos o prometidos o lo que fuera, o compañeros, lo que fuera, en que Jesús había resucitado. Realmente el papel fundamental de las damas en el origen del cristianismo es ineludible. Ahora bien, claro, toda la historia del cristianismo empieza a tomar cuerpo fundamentalmente cuando el cristianismo pasa de ser una especie de estrella fugaz, ¿no? Que brilla y desaparece. No, pero cuando tiene atracción sobre las masas, sobre todo sobre las mujeres, como digo, por ese aspecto afectivo, entonces el cristianismo empieza a llamar la atención y atrae a gente. Desde el momento en que atrae a gente, y de una manera notable, curiosamente, aunque digo curiosamente, aunque ese fenómeno se ha repetido a lo largo de la historia, ese Dios que a los humanos, como resumen de una religión, resulta que tiene un crecimiento del 40% por década. Ojo, no nos extrañemos, ¿eh? Sociológicamente, yo lo he explicado varias veces, en Utah, en Estados Unidos, los mormones tienen un crecimiento del 40% por década durante un siglo. Y los musulmanes, hombre, aunque ayudados también por sus lanzas, como dicen ellos, ¿no? Pues tuvo un crecimiento del 40% por década. Es decir, es un fenómeno que se ha repetido. Pero, de hecho, en el cristianismo nos impacta a nosotros, que somos occidentales, y de alguna manera, de algún modo, incluso los judíos son de algún modo culturalmente cristianos, ¿no? Porque están afectados, ¿no? Porque el judaísmo pues, ha ido desempeñando en una fuerza más atractiva, más generalmente atractiva, que es el judeocristianismo y luego el cristianismo a secas. El judeocristianismo, siglo III, cuarto. Bueno, hay algunos casos que tenemos de un judeocristianismo. Y lo digo porque tenemos casos hasta el siglo X de nuestra era de judíos que celebraban la Pascua judía y una semana después la Pascua cristiana. Hasta el siglo X. Eso es un poco, nos produce admiración. Y ciertamente, Daniel Boyarin, este famoso Daniel Boyarin, lo conocen, ¿no? Este famoso judío ortodoxo estadounidense. Sí. estadounidense, un hombre muy inteligente, dice, mira, la división en realidad la fomentaron tanto los rabinos como los obispos. Y sobre todo a partir del siglo III. ¿Por qué? Porque querían mandar. Yo quiero mandar sobre mi grey, sobre mi rebaño. Y entonces separaron. Entonces el cristianismo en aquel momento más universal, etcétera, tenía más atractivo, y el judaísmo, claro, se enfila más hacia los judíos y queda reducido en número, sin duda alguna, ¿no? Pero eso es así. Es realmente fantástico, ¿no? Que el judeocristianismo y luego cristianismo crezca un 40% por década en los primeros momentos. Bueno, pues en cómo nació el cristianismo se explica eso en el libro, pero también ponemos otra serie de razones. Por ejemplo, otra serie de razones de la influencia de las mujeres en la expansión del cristianismo. Curiosamente, una de las cosas que la secta, llamémosle así, o sea, secta en el sentido de hairesis en griego, que es algo de libre elección. Luego hairesis pasa a herejía,
respecto a la ortodoxia dominante. Aunque si hubiera sido la herejía lo dominante, lo demás sería herético, ¿no? Bueno, eso es evidentemente que eso es un juego de la historia, ¿no? Un grupo con materia crítica se hace ortodoxo porque tiene más gente. Y los que tienen menos gente o menos dinero, o incluso ha dominado en ciudades más potentes económicamente, ¿no? Como Roma, Alejandría, Antioquía, Siria o Tesalónica, ¿no? Pues entonces resulta que el grupo económicamente, así que es curioso, pero tenemos que decirlo, ¿no? Que el grupo más numeroso y a la vez económicamente más fuerte es el que se lleva al final el gato al agua y es el que gana. Esto es una explicación sociológica y pedestre, pero es la más verdadera. Es decir, que yo no veo, por ejemplo, entre los judeocristianos, ¿no? que afirmaban esa idea básica, ¿no? Dios ama a los mortales, pues que unos ya se decantaran por el judaísmo y otros por el cristianismo estricto. Yo creo que, como dice Tito Daniel Boyarin, aquí hay una operación de los grandes jefes que quieren mandar sobre un rebaño lo más amplio posible. Alguien dirá, bueno, es neutralizando la fuerza del Espíritu Santo, el crecimiento por el Espíritu Santo. Y yo le digo, mire, usted puede decir lo que quiera, pero si yo le demuestro con hechos que los mormones tienen ese crecimiento en una zona y que los musulmanes tienen ese crecimiento, usted tendrá que decirme que el Espíritu Santo trabajó igual con el judeocristianismo que con los mormones, que con los musulmanes, cosa que usted no está decidido a aceptar. O sea que, digamos, tenemos que pensar en factores realmente sociológicos, sobre todo, y podemos enumerar algunos que ayudan a la expansión de ese judeocristianismo, pero que luego se convierte en cristianismo a secas. Uno, por ejemplo, es eso que dije al principio. Dios ama a los mortales. Maravilloso. Dios puede tener preferencia por las mujeres que son profetisas a igual y maestras igual que los varones. ¡Oh! Terrible, no, pero le agrada mucho a las mujeres y naturalmente las mujeres en líneas generales arrastran a sus maridos, ¿o no? Entonces realmente sí, el cristianismo, por ejemplo, fíjese qué detalle, el judeocristianismo inicial combatió de facto con la libertad de sus mujeres jóvenes que no se casaran obligatoriamente a los 12 o 13 años, sino que se casaran más libremente y a los 17 o 18. Bueno, eso fue una bomba, sociológicamente hablando. Entonces las mujeres dijeron, esto es lo nuestro, y apoyaron, y es lógico. Ya sabemos, por ejemplo, en la resurrección de Jesús, ¿quién cree? Las mujeres, al principio. Y los varones, probablemente convencidos por sus mujeres. Que no quepa la menor duda, de la enorme influencia que tienen las féminas y las damas sobre los varones en muchos aspectos, en muchísimos aspectos. Pues yo creo que en el cristianismo es de una manera notable. Y las iglesias domésticas, todas están regidas por mujeres y son el núcleo de las iglesias posteriores. Es evidente que un grupo eclesiástico posterior, cuando ya no cabe en una casa máximo de acogida, pongamos de un rico, 50 personas, ¿no?
Pues entonces, claro, se necesitan locales alquilados o propios de alguien del grupo, pero de todas maneras alquilados, y el cristianismo pasa a ser de dominio público. Esto es curioso, es un fenómeno sociológico. Es que yo he oído a alguna gente que ha dicho, hubo un complot en el cristianismo primitivo de los varones cristianos contra las mujeres para quitarlas del poder. De ese complot no tenemos ni la menor noticia. No ha dejado huella. Simplemente que los cristianos se hicieron numerosos y pasaron de iglesias domésticas a locales mayores. Esos locales mayores eran alquilados, que los alquilaban varones. Entonces, en el momento que tú pasas al público grande fuera de la casa, ¿quién manda? Los varones. Así que no hubo complot de los varones contra las mujeres, sino que fue un evento social, un desarrollo puramente social. Se ve ahí lo del Espíritu Santo, por un lado, o la mano maléfica de los hombres que intentan dominar como sea a las mujeres. Nada, es un desarrollo puramente social. Yo creo que esto pone los puntos sobre las íes. Ahora bien, a mucha gente le puede molestar porque, digámoslo así, hace pedestre la religión y el crecimiento de lo religioso, que se explica por factores sociales, y se pierde ese aura de decir, no, el crecimiento se debe al impulso del Espíritu Santo. Pues no es verdad. Se debe al impulso de motivos sociológicos. Y claro, eso fastidia mucho a la gente. Fíjense, aquellos que están escuchando, que seguramente habrán notado que el profesor Piñero todo el tiempo habla de judeocristianismo. A mí me gustaría preguntarle, profesor, muchas frases en el libro que son dramáticas. Yo invito de nuevo a la gente a que lo busque y lo compre, está en las librerías. Y una de las frases que, a mi modo de entender, es muy llamativa, incluso diría yo que polémica, dice, cito más o menos de memoria, dice así: no hay en Jesús absolutamente nada novedoso o que no podamos encontrar de un modo u otro en las escuelas de Hillel y Shammai, que son dos escuelas rabínicas de la época de Jesús, quizás un poquito anteriores, de la época del Segundo Templo. Esto es una frase muy polémica. Significa que Jesús no trae ninguna novedad y hay que entenderlo 100% en su contexto. Y a mí me gustaría preguntar sobre esa frase y si realmente no podemos encontrar nada nuevo en el mensaje de Jesús de Nazaret y todo hay que entenderlo dentro del contexto judío de su época. Claro. Pero Jesús es el fundamento del cristianismo. Precisamente por eso yo he evitado siempre la palabra fundador, porque si parto de ese principio que Jesús vive, nace y muere como judío, es evidente que no puede fundar religión nueva alguna. Por lo tanto, los fundadores son aquellos que reinterpretan a Jesús, como ya lo he dicho tantas veces, o aquel, sobre todo Pablo, y aquellos que más tarde reinterpretan a Pablo. Entonces, naturalmente, nos encontramos en un ambiente absolutamente helenizado, por decirlo así. Es decir, donde el elemento judío de una primera comunidad, que puede ser muy numeroso, va quedando cada vez más pequeñito. O sea que el elemento de las comunidades, a medida que crecen, disminuye proporcionalmente el número de judíos y aumenta exageradamente el número de ex-gentiles. Es evidentemente que al final se acaba imponiendo una cosmovisión más gentil y una idea más gentil. De tal modo que yo he dicho que la teología cristiana
así lo he dicho, con gran escándalo de alguno, fundamentalmente del siglo III, es decir, con orígenes, o es griega o no es, pero con una advertencia. El Nuevo Testamento es la perla judía de la literatura judía del siglo I, pero es el fundamento del paulinismo. Pero está en griego. Luego hay un maridaje de judaísmo y helenismo que misteriosamente o en apariencia, en principio, nadie podría haber profetizado que iba a tener tal éxito, porque era un híbrido, sin duda alguna, ¿no? Entre judaísmo y gentilismo, y una interpretación gentil. Sin embargo, lo tuvo. Probablemente porque, pues, he dicho, esa idea de Dios es amor, y es amor no solo para los judíos, sino solo para los gentiles, ¿no? Dios respeta mucho a las mujeres tienen una libertad, las mujeres pueden ya enseñar, ser profetas, dominar no solamente en las casas, sino fuera. Eso yo creo que esas condiciones sociales hicieron que la expansión del cristianismo fuera amplia. Y luego otra cosa, en un patrón donde el dominador es el varón, porque el honor, la gloria o el deshonor recae en la familia a través del varón normalmente, o si un acto de honor o deshonor es provocado por un elemento femenino, pero al final redunda en descrépito del pater familiar masculino, y el honor o deshonor, en este caso, es también masculino, pues nos encontramos con que en esa época posterior, ¿no?, el papel de las mujeres es importantísimo. Eso es lo que quiero yo, y volver otra vez en el mismo tema. El papel de las mujeres en la expansión del cristianismo es mucho más importante de lo que parece. Porque convencen a sus maridos y convencen a sus amigas, y sus amigas convencen a sus maridos, y entonces, claro, el tener familia, si la mujer se convierte primero al judeocristianismo, luego al cristianismo a secas, pues naturalmente se convierten los esclavos y todo, incluso los clientes que sean en el régimen clientelar típico de la antigüedad, dependiente de ese señor de los clientes, el señor clientelar, que es cristiano. Entonces, los clientes, estoy seguro que por motivos económicos se hacen cristianos si el patrón es cristiano. Y el patrón puede hacerse cristiano si la mujer le convence que es cristiano. Es decir, estoy explicando esta expansión del cristianismo de una manera muy sociológica y dejando un poco al lado esa eminente infusión del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que es, digamos, la idea, ¿no?, la idea básica de cómo nació el cristianismo. Sin duda alguna tiene un fundamento, que es Jesús de Nazaret, pero todo lo demás se explica más. Y esto quiero insistir, no quiero molestar, pero creo que es una idea básica. Se explica más por condicionantes sociales que no por condicionantes impulsados por el Espíritu Santo. Hombre, alguien entonces dice, menudo sujeto, este es un hereje de cuidado. Ya lo dicen. Sí, bueno, pero no soy un hereje, simplemente soy un filólogo que intenta ser historiador, ¿no? Y que digo lo que me parece que es conforme a las reglas de la filología, que están en el sustrato de la historia antigua. La historia antigua no se hace bien
si el historiador no es, a su vez, un buen filólogo. Y el filólogo, si se queda solo en la lengua, puede estar capitidisminuido, pero si se dedica también a la historia, amplía su repertorio y tiene mayor influencia. En fin, de todas maneras hemos dicho, en una palabra, yo creo que lo que debe quedar en la mente de nuestros amigos es que la expansión, primero del judeocristianismo y luego del cristianismo a secas, puede tener el impulso del Espíritu Santo, pero que los modernos historiadores, como por ejemplo Rodney Stack y otros, de la expansión del cristianismo, no tienen ni un pelo de teólogos. Y muchos de sociógrafos, es decir, de sociólogos, escritores de sociografía y de historia. Alguien le dirá, usted está rebajando la labor del Espíritu Santo. Bueno, yo no puedo rebajarla, pues porque yo no tengo fuerza para rebajar la potencia del Espíritu Santo, pero sí puedo explicar de una manera muy humana y puramente social o historiográfica, pues la expansión de un fenómeno religioso, que al fin y al cabo es un fenómeno social, pues utilizo esas herramientas, y entonces dejo la teología para los teólogos. Pero claro, para un filólogo y un historiador, la teología se eleva a unos niveles que parece ciencia ficción, ¿no? Como decía Borges, de alguna manera, o ciencia fantástica, ¿no? Y entonces, claro, algunos teólogos dicen, delendus est Piñero. Hay que eliminar a Piñero, porque es demasiado racionalista, pedestre, sociologista y evita la función del Espíritu Santo. Digo, yo no lo evito. Lo único que pasa es que el Espíritu Santo, para un historiador, es una fuerza que se le escapa. ¿Cómo el historiador va a tratar labores del Espíritu Santo? No puede ser. Tendrá que explicarlo por las herramientas del historiador. En fin, yo creo que ya queda claro, ¿no? Y me parece clarísimo que el nacimiento del cristianismo a partir del judaísmo es un fenómeno sociológico. Y eso es lo que intenta explicar este libro. Sí, y yo creo que además no es la labor del historiador meterse en ese campo de la teología y abordar temas que tienen que ver con la fe y con el Espíritu Santo. Y por eso yo digo, por supuesto que yo no voy a ser quien defienda la labor del Espíritu Santo en la expansión de la Iglesia. Todo el mundo en este canal sabe quién soy yo soy judío, hijo de un rabino ortodoxo, pero para aquellos que nos están escuchando y quizás provengan del cristianismo, no tienen por qué ser contradictorias ambas posturas. Para un creyente tranquilamente se podrían conciliar sin demasiados esfuerzos, yo creo. Así que no hay ningún motivo para tachar al profesor Antonio Piñero de hereje, ni de nada por el estilo, porque como digo, yo creo que su labor a la hora de explicar, en este caso sociológicamente, históricamente, el desarrollo del cristianismo, nos ha dado a nosotros un conocimiento súper amplio. Y a mí me gustaría preguntar al respecto de esa tensión, ¿no? Entre judaísmo, cristianismo, judeocristianismo. En el libro ustedes hablan de conflictos ya en el seno del cristianismo primitivo, primero con los judíos de Jerusalén y los judíos helenistas que llegaban a las fiestas por un tema de idioma, y luego con los paganos gentiles que trae Pablo. Vemos ahí en Hechos 15 que parece que hay una especie de debate en Jerusalén, una asamblea presidida por Santiago, el hermano de Jesús. La gente que creía en Jesús, ¿seguía respetando el judaísmo? ¿Y en qué momento dejan de hacerlo? Es decir, ¿en qué momento los creyentes en Jesús abandonan definitivamente el judaísmo y nace una nueva religión? Porque por algún motivo, hoy en día el cristianismo no está dentro del judaísmo, está fuera del judaísmo.
Esto tuvo que haber pasado en algún momento. Sí, pero siento decirle que eso que usted me pregunta no tiene una respuesta concreta. No depende de un proceso explosivo. Uno. Segundo, la evolución es distinta según los lugares. No es lo mismo en una sociedad, por ejemplo, como Éfeso o la misma Roma, ¿no?, en donde la gentilidad enseguida puede ser tan numerosa como el judaísmo, aunque en Roma hubiera 30 sinagogas, ¿no? Pero los gentiles podrían ser más, y en otras ciudades, sin duda alguna, los gentiles podían ser más. Lo que quiero decir es que ciñámonos siempre que podamos como usted ha dicho claramente, a la explicación sociológica, y nosotros que somos modestos humanos, evitemos una explicación por el Espíritu Santo. Y nada más. Ahora bien, geográficamente hay libros en los que se dice claramente que la separación judaísmo-cristianismo no se dio hasta bien entrado el siglo X. En algunas regiones apartadas de Siria y en otros sitios, geográficamente, pues por ejemplo, Roma aparte, ¿no? Pero en otros lugares, por ejemplo, en Lugdunum, en Lyon, la actual Lyon de Francia, pues realmente el elemento gentil sería mayor que el elemento judío. Ahí es evidente que sociológicamente la separación es anterior. Por lo tanto, no podemos trazar tampoco una demarcación clara, ni geográfica, ni sobre todo temporal. Y tengamos siempre en cuenta el pensamiento de Daniel Boyarin. Los obispos y los rabinos jefes hicieron todo lo posible para mandar sin fisuras sobre su rebaño. Allí donde predominó un rabino potente, el rebaño judío quedó muy bien. Y allí donde predominó un obispo muy potente, el rebaño judeo-cristiano se transforma simplemente en gentil y por lo tanto en cristiano solo. O sea que depende de los jefes, de los obispos. Ahora, una cosa curiosa, y es que en la evolución del cristianismo, la mayoría de los obispos fueron elegidos al principio, finales del siglo II y sobre todo en el siglo III, a partir de los monjes anacoretas. Es decir, los que eran anacoretas y figuras aisladas en el desierto, en una cueva, o bien en un cenobio, ¿no?, que serían varias cuevas, o en un rústico edificio común. Entonces, ahí ciertamente, sociológicamente, podía haber, naturalmente, cuando eso, el eremita se va reuniendo en grupos, como dijimos antes, es evidente que el elemento gentil predomina. Eso es evidente. Entonces, ahí el judaísmo se bate en retirada. Y llega un momento en que yo creo que los rabinos caen en la cuenta y dicen, ojo, los rabinos, este camino es muy peligroso porque puede acabar con la desaparición de los judíos. Así que, ojo, que nos comen así, que nos comen. Y entonces esos mismos rabinos optaron por la separación. Y efectivamente, eso salvó, y eso fue ya claramente en los inicios del siglo III, donde ya los rabinos se dan cuenta que los cristianos habían ya formado un grupo de libros sagrados, y en el siglo III, con cierta rapidez,
se forma la Mishnah, que es como el primer libro sagrado constituyente que ya se puede tocar. ¿Me explico? O sea, aparte de la Biblia, pero la Biblia es compartida. E incluso partes del Nuevo Testamento, sobre todo evangelios sinópticos, son compartidos. Pero la Mishnah ya no es compartida por los gentiles. Entonces, claro, ahí el judaísmo se ve obligado a formar su casi libro sagrado. Hombre, la Mishnah no es estrictamente un libro sagrado como es el Nuevo Testamento, pero parecido. Pero parecido. Y entonces ejerce la función aglutinadora. Ya tenemos un texto sagrado en torno al cual podemos fundamentarnos. Y los cristianos que tienen también sus textos sagrados ya no nos van a comer el terreno, porque nosotros también tenemos nuestros textos sagrados. Y ese es el fundamento por que en el siglo III se reúne la Mishnah, sin duda alguna, porque si no, los rabinos se daban cuenta que los cristianos acabarían comiéndose. O sea que es una explicación claramente sociológica, ¿no? De necesidad vital. Y Daniel Boyarin tiene razón. ¿Cuáles son las figuras principales? Pues no los santos, no los justos y piadosos, sino los obispos y los rabinos. Hay, para los que están escuchando y les interesa sobre este Daniel Boyarin, además, por supuesto, de recomendar el libro que acaba de salir del profesor Piñero, Así nació el cristianismo, está en español. Hay un libro que está en español que se llama Espacios fronterizos, de Daniel Boyarin, que es donde él habla precisamente de eso, utilizando una metodología muy interesante, la dialéctica, de cómo van las ideas trasladándose de un lugar a otro. Exacto. De hecho, Daniel Boyarin dice algo muy divertido, que es que si apretáramos el botón de la máquina del tiempo y aterrizáramos, por ejemplo, en los siglos 3 o 4, no sabríamos distinguir del todo quién es judío y quién es cristiano, porque todavía no se habían separado del todo. No, y un poquito más tarde también. Sí. Francisco Castillo, perdón, me equivoco quizás, pero ya tiene un libro en la que ve que esos lindes fronterizos, ese terreno fronterizo de Daniel Boyarin, en algún sitio está claro todavía en el siglo X. Y a partir ya del siglo XI, yo no sé si por la aparición ya de herejes cristianos muy potentes, ¿no? A partir de los bogomilos, ¿no? Y toda esa gente, ¿no? Pues entonces resulta que ahí ya la separación es más necesaria. Porque los cristianos en esos momentos también se hacen más violentos, ¿eh? Se hacen más violentos. Entonces, y desde luego, a partir del siglo XI hay matanzas, ¿no? Matanzas claramente entre cristianos, herejes y no herejes. Entonces, los judíos ya lo vieron claramente y se apartaron en su momento en el siglo III. Yo creo que la recogida de la Mishnah, aparte de la Biblia hebrea, por supuesto, ¿no? Bueno, y luego mucho más tarde el comentario a la Mishnah en los dos Talmudes, el de Jerusalén y el de Babilonia, eso ya formaron un cuerpo tal de literatura que ese cuerpo tal hace que el judaísmo no morirá jamás. Porque ya tiene un cuerpo literario tremendo. Fíjese que yo sí creo que se puede comparar o sí se puede poner al mismo nivel, me parece, a la Mishnah y al Nuevo Testamento, no solo en la santidad que cobra cada uno de las compilaciones, sino también en el tipo de contenido, porque lo hablamos en la charla anterior. Yo cuando por primera vez agarré el Nuevo Testamento y leí las disputas de Jesús con los fariseos o con los saduceos, son exactamente las mismas discusiones halágicas que hay en la Mishnah entre los rabinos de la Mishnah. Son las mismas. Y por favor, yo sí creo que sí, son las mismas, y esto todo aparece recogido en el libro.
Y esto rompe un poco con la idea tradicional de que el judaísmo da paso al cristianismo y hoy en día el judaísmo sería como el hermano mayor del cristianismo, que sería su hermano menor. Y el libro plantea una tesis que a mí me gusta mucho, que es que en realidad no, que en realidad el judaísmo actual, que es el rabínico, y el cristianismo son dos ramas que surgen en paralelo, ¿correcto? Sí, surgen en paralelo y que se influencian mutuamente. Correcto. Nítidamente, desde luego, hasta el siglo V. Y, hombre, ya he dicho, ¿no?, que había muchos judíos en la zona, sobre todo de Siria, es la zona oriental, ¿no?, Fenicia, Siria y Palestina, que celebraban las dos Pascuas tranquilamente, una semana detrás de otra, y se quedaban tan tranquilos. No veían ninguna dificultad. Es decir, como que su judeocristianismo pues era una opinión respetable y que no, en el fondo, bueno, pues tenían el mismo Dios y el mismo profeta, aunque el profeta en una parte hubiera sido divinizado. Pero ojo, la divinización de Jesús no fue, como se cree la gente, algo que fuera como trágico al principio. No, eso fue más tarde, cuando se perdió la idea que los gentiles griegos habían divinizado a héroes suyos, sobre todo militares, hasta una altura inconmensurable, pero siempre teniendo claro entre lo que es creado e increado. Lo creado puede ser divino hasta ahí, pero nunca puede pasar esa barrera. Sin embargo, los judíos, con el Evangelio, los judeocristianos, con el Evangelio de Juan, sí pasan esa barrera. En el Evangelio de Juan sí pasa esa barrera, porque entonces lo que hace es la intervención, nada menos, de la divinidad en la tierra, que se encarna en un mero ser humano. Luego, naturalmente, se dirá que ese ser humano tiene dos naturalezas, una divina y otra humana, pero en Egipto todavía están los monofisitas que afirman que Jesús solo pudo tener una naturaleza, y esa era divina. Es decir, que su cuerpo era un mero receptáculo para que la divinidad anduviera cómodamente entre los mortales, pero nada más. Su naturaleza interior, aunque no se percibiera, era divina. Eso hoy ya no es ortodoxo, pero bueno, sí puede ser ortodoxo entre los monofisitas egipcios actualmente. Solo naturaleza divina, y lo humano es como una especie de pantalla ahí. En algunos casos, cuando un profeta o cuando Jesús o un seguidor de Jesús, que ya casi se diviniza como Juan, ¿no?, pero sobre todo Jesús. Jesús, cuando andaba por la tierra, si se hubiera descuidado alguien que hubiera intentado meter su mano a través de Jesús, pues lo había atravesado. Pensaban los... ¿Por qué? Pues porque Jesús tenía un cuerpo que era puramente espiritual, y en cuanto se hubiera descuidado, alguien que hubiera notado ese descuido podía atravesarlo con la mano. Es decir, estamos en un momento, hasta bien entrado, el siglo X, pero sobre todo es esta idea, y si no quieres tanto, que judaísmo y cristianismo han ido a la par, sin pelearse demasiado, como mínimo hasta el siglo V. Y eso no es hace mucho. El siglo V fue prácticamente antes de ayer y el siglo X fue hace unas horas, sobre todo si tenemos en cuenta, ¿no?, la perspectiva de la historia cuando hablamos de 2000 años. Profesor, una pregunta que quise hacerle en la primera vez que hablamos y que no dio tiempo, y que ahora sí, porque aparte tiene que ver con la temática de este libro, y ya creo que con esto cerramos ya esta sesión, llevamos hablando 50 minutos. ¿Podríamos decir que sin Pablo el cristianismo se hubiese quedado dentro del judaísmo? Históricamente parece
Parece que sí. Sin Pablo hubiera sido una rama, vamos, yo lo diría, históricamente el cristianismo sería como el judeocristianismo petrino de la literatura llamada pseudoclementina. Sobre todo en las homilías pseudoclementinas 17, sobre todo la 17ª, donde Pablo es casi un demonio y un hereje. Y en el resto de esa literatura pseudoclementina, quiero decir, atribuida a un sobrino del emperador Tiberio, o por lo menos pariente lejano, que dejando Roma se fue a Fenicia y luego a Israel y se hizo secretario de Pedro. Pero era un griego y se hizo secretario de Pedro. Bueno, pues esa literatura pseudoclementina en el siglo III es tan judía que Pablo, en la homilía 17, aparece como un diablo, prácticamente. Es decir, eso la gente no lo sabe, pero eso en la literatura está, vamos, yo la he editado en la parte griega, la parte latina está tardando, pues por motivos puramente económicos, ¿no? Pero esa literatura pseudo-clementina está editada por mí, por Gonzalo del Cerro, que ya murió, en el BAC. Es un judeo-cristianismo impresionante. Sí, no había ningún problema, ninguno. Ahora, como dice Daniel Boyarí, al final se imponen los obispos y los rabinos. Y yo quiero mi rebaño y déjame a mí tranquilo. Que yo estoy con mi rebaño y tú con el tuyo. Muy bien. Yo aquí, de nuevo, lo pongo aquí en pantalla para que lo vean, lo tienen disponible, lo pueden buscar en Google, lo pueden encontrar en las librerías, cómo nació el cristianismo. A mí, yo lo leí rapidísimo, me lo devoré en unas horas nada más, porque aparte está escrito de forma súper fluida, como todos los libros del profesor Piñero, y aparte yo le mandé después un mail en donde le dije que una de las cosas que más me sorprendieron es un libro muy judío, el libro que escribió el profesor Piñero. En todo el rato se está haciendo referencia al contexto judío, se cita a la Mishnah, se habla de la guerra de los judíos contra Roma, de Rabbi Yohanan ben Zakkai como paralelismo a la idea de que quizás hay una salvación alternativa a la destrucción del templo, mientras los cristianos están haciendo también de las suyas. Es decir, es una obra espectacular que yo recomiendo muchísimo, mediante la cual se entienden un montón de cosas, algunas de las cuales las hemos intentado explicar aquí con el profesor Antonio Piñero, y yo de verdad le agradezco muchísimo su tiempo. Profesor, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y te agradezco mucho que promuevas esta obra, Cómo nació el cristianismo, porque sin duda alguna le abrirá los ojos a la gente y contribuye claramente a una amistad judeocristiana que no sé por qué hay que decirlo, porque debía ser algo evidente, ¿no? Y es lo mismo que a veces he dicho, claro, Pablo, interpretado de una cierta manera, parece como un enemigo hostil al cristianismo, pero aquel que se meta bien en Pablo cambia radicalmente de idea, y siempre he dicho, vamos, en Jerusalén, claro, me matarían, ¿no? Pero en Jerusalén hay que hacer un monumento a Pablo, porque más judío es imposible, porque Pablo es judío, superjudío y superjudío. Lo único que pasa es que reinterpreta a Jesús muy bien, pero desde ideas netamente judías. Estupendo. ¿Sabe lo que yo he dicho, no? ¿Cuál es la perla de la literatura judía del siglo I? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Es literatura judía de rabo a cabo. De hecho, lo enseñan aquí en la universidad, en Israel, en las universidades de Israel. A mí y a mucha gente al principio nos sorprendió mucho cuando quisimos empezar a estudiar el judaísmo del siglo I y el judaísmo de finales de la época del Segundo Templo. Lo primero que nos dijo el profesor es: lo mejor para poder entender el judaísmo del siglo I es
a que nadie se lo va a creer, el Nuevo Testamento. Y eso lo podía creer. Aquí en Israel es lo que enseñan hoy en día en la universidad. Pues es que es un libro, como lo he dicho, el Nuevo Testamento es un libro judío desde el primer punto, desde la primera letra hasta el final. Es la perla de la literatura judía, solo que se ha escrito en griego. Es judío. Bueno, hay muchos textos del judaísmo de esa época que están también en griego y no pasa nada. Claro, pues Flavio Josefo y Filón de Alejandría. Exacto. Y mira que Filón tiene una amplia literatura, ¿no? Bueno, los libros de los Macabeos, por ejemplo, Macabeos 1 y 2, están en griego y es la historia de Hanukkah. Claro. Sí. Muy bien, profesor, no le quito más tiempo. No, no me quita tiempo. Para mí es un placer porque todo lo que sea hablar de este judeocristianismo que en realidad somos todos, porque el cristiano de ahora, si lo pensaras, no es un cristiano, es un judeocristiano. Y entonces, si lo pensara, debía seguir denominándose así. Y yo creo que esa pelea entre judíos y cristianos es una cosa que no puede ser. Ontológicamente no puede ser. Porque no se sostiene en absoluto. Historiográficamente no se sostiene. Me gusta y a los seguidores del canal les va a gustar también esa afirmación y es algo que intento promover desde hace mucho tiempo. Aquí no hay disputas con los cristianos hacia ningún lado, trinchera común y eso de que los cristianos son judeocristianos va a haber mucha gente también que le va a gustar. Claro, es que nosotros somos judeocristianos y nuestros evangelios, que es el fundamento, es la figura de un Jesús que nació, vivió y murió como judío. Y son nuestros libros sagrados. Incluso el cuarto evangelio, que ya fantasea teológicamente, y él, que es profundamente judío, porque incluso escribe un griego regular, es profundamente judío, probablemente era bilingüe o algo así, y habla de los judíos como si él no fuera. Es como cuando los españoles, si uno habla mal de España es que es español, ¿no? Eso es lo que dicen algunos. Bueno, pues eso, el libro de Juan, que habla de los judíos a veces, pero él es más judío, vamos, que cualquiera. Y entonces, pues nos encontramos que los libros básicos nuestros son judíos. Siempre lo he dicho, es la perla de la literatura judía del siglo I, el Nuevo Testamento. De Rab. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias por estar aquí y ojalá que se repita en el futuro. Bueno, yo encantado. Ya sabes tú que yo soy profundamente judeocristiano. O sea que es claro.